El tema del que tratamos es un tema del que yo vengo escribiendo desde hace muchísimo tiempo, porque era un problema que yo sabía que se iba a presentar y que se iba a presentar prácticamente de la manera en que se ha presentado. Porque los valedores de la eutanasia, los que han pretendido siempre incluir la regulación de la eutanasia, tenían dos propósitos fundamentales. Uno era medicalizar la eutanasia, conseguir que la eutanasia fuera un acto médico, es decir, acercarla a la medicina, y ese sería su mayor éxito. Lo han conseguido. Y el segundo era, de alguna manera, judicializarla. Es decir, entre otras cosas, conseguir que la objeción de conciencia fuera domesticada a partir de su regulación legal. La objeción de conciencia como un derecho fundamental de prima facie, un derecho natural, no necesita regulación alguna. Es decir, el individuo se puede expresar en la libertad y la objeción de conciencia no es otra cosa que la manifestación práctica de cómo el hombre tiene una libertad de conciencia. Regulada, hecha una regulación que se nos ofrece como una dádiva, no es otra cosa que una trampa brutal, porque se nos dice: yo le concedo a ustedes el que puedan ejercer la objeción de conciencia. ¿Por qué se quejan? La tienen ustedes regulada, pero acto seguido viene la trampa. Sí, ustedes pueden hacer la objeción de conciencia, pero previamente ustedes tienen que decir que son objetores, se tienen que registrar como tales y entonces yo diré lo que es objetable y lo que no. Por tanto, se me ha presentado como miembro del Comité de Bioética Andaluz. Yo no he aprobado ese documento. No lo he aprobado porque realmente se falseaba de alguna manera el terreno en el que debe situarse la discusión ética para que sea fecunda. Es decir, de algún modo ese documento está fuertemente impregnado de una fundamentación jurídica y nosotros los médicos no somos juristas. Nosotros tenemos un campo propio de acción donde debemos intervenir. Ciertamente que esta intervención mía de ahora no es políticamente correcta porque yo me he transformado de alguna manera en un adalid de la discusión que se debió tener en las Cortes y no se tuvo. Es decir, esta ley, entre otras cosas, tiene que ser promovida como una proposición de ley por el Partido Socialista, se hurtó de que fuese discutida por el Consejo de Estado, se hurtó de que fuese aceptada las propuestas que hizo el Comité Nacional de Bioética e inclusive se hurtó que profesionales de la medicina, entre ustedes, que son los que conocen realmente el problema, pudieran hablar de esta ley. Entonces, como ese espacio de discusión se ha hurtado, ahora podríamos pensar que ya no es el momento, pero sí es el momento. Esta ley se debe de discutir, esta ley no se debe aceptar y esta ley los médicos tendríamos que luchar por nuestro espacio de discusión ética. ¿Cuál es el terreno en el que se debe realizar la discusión ética? Que es el que realmente nos corresponde. Nosotros no somos juristas. Yo podría hablar de leyes, obviamente, en mi profesión. Yo cuasi podría decir que soy un jurista, pero son precisamente los juristas los que tienen menos respeto a las leyes, porque saben que las leyes, todo lo que se presenta como derecho no lo es. Y la ley no agota el ideal de justicia. El ideal de justicia lo agotamos nosotros mismos con nuestras propias convicciones. Decía Marciano Vidal
que la ética debe basarse en los siguientes presupuestos. Es decir, ha de apoyarse en la racionalidad humana, secular y compartida por todas las personas, y ha de situarse en un terreno filosófico que busque un paradigma de racionalidad ética que se sitúe más allá del ordenamiento jurídico y más acá de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Más allá del ordenamiento jurídico. Hay mucha gente, y en este caso en algunas comisiones se plantea, dice, no, es que lo dice la ley. Los positivistas dicen, la ley es toda la ley, no hay más ley que la ley. Y ahí es donde radica realmente el problema. La discusión ética tiene que estar por encima, más allá del derecho. Con el derecho no se discute. Usted genera una ley y yo como ciudadano tengo el deber de cumplir lo que la ley me dice. Ahora, aceptar los presupuestos de la ley, ese ya es un problema de mi conciencia. Ahora, también hemos de saber que el incumplimiento de una obligación trae sus consecuencias negativas. Si yo soy un objetor, tengo que estar dispuesto a sufrir las consecuencias que eso me lleve aparejadas. Pero, evidentemente, una cosa es que lo que ha leído Joaquín Fernández Creues sobre lo que es el acto médico, esa redacción es mía. Yo he redactado esa definición de acto médico. Y piensen que dice toda actividad lícita, no dice una actividad legal, dice toda actividad lícita. Lo lícito no es lo mismo que lo legal. Lo lícito es aquello que va implícito en la fundamentación ética del acto que yo realizo. Y el hecho ahora mismo por el cual nosotros podríamos decir como médicos que no tenemos la obligación de cumplir eso, es porque el médico tiene que realizar actos médicos. A nosotros nos tienen que obligar a realizar actos médicos. Los médicos no tienen por qué realizar actos que no sean médicos. Y la Organización Médica Mundial ha dicho que la eutanasia es éticamente reprobable. La Organización Médica Mundial considera que la eutanasia no es, desde el punto de vista ético, un hecho aceptable y, por tanto, no es un acto médico. Entonces, podemos hacer una desobediencia civil a cumplir un hecho que a nosotros como médicos no nos corresponde, como es hacer un acto que no es un acto médico. Nosotros, de alguna manera, desde los tiempos más remotos, tenemos hecho un contrato con la sociedad de realizar actos médicos. En Granada, y creo que en otros sitios, los estudiantes cuando terminan la carrera hacen un juramento hipocrático, hacen un juramento que tiene todas las características de un juramento que en otra sociedad, por ejemplo en los Estados Unidos, ahora mismo ese juramento le impediría realizar un acto como es la eutanasia. Pero nuestros estudiantes, nuestros médicos han hecho ese juramento. Y si no les obliga con respecto a la sociedad, sí que tiene que obligarlos con respecto a su propia conciencia. Por eso yo creo que nos hemos apresurado, el Comité de Bioética Andaluza se apresuró, yo creo de una manera muy precipitada, a realizar rápidamente una regulación de lo que decía la ley sobre la objeción de conciencia, sin pararnos a pensar antes si realmente nos obliga o no. Porque ciertamente, siempre que se genera un derecho, aquí se ha generado un derecho ex novo, que es el derecho a morir, discutible, que tampoco se ha discutido, pero en fin, a mí me parece que es un derecho discutible si las Cortes tienen potestad para crear un derecho de esta magnitud como es el derecho a elegir el momento de morir. Pero podríamos aceptar que eso es así, pero lo que no podemos aceptar, o por lo menos yo no lo acepto, es que eso genere automáticamente un deber para los médicos. Porque, claro, la ecuación tiene dos términos. Un término es el término de exigirle
o de reconocerle en determinadas circunstancias que los pacientes puedan acogerse a la ayuda para morir, y otra muy distinta, que eso genere automáticamente un deber para los médicos que hemos jurado precisamente no hacer lo que ahora se nos pretende que hagamos. Esta frase ya la ha puesto mi amigo Joaquín, porque yo la suelo repetir mucho, él me la ha oído muchas veces, y es que no hay ninguna razón ética para obedecer al derecho y sí para desobedecerlo. Es decir, razones éticas. Y esa desobediencia al derecho muchas veces está fundamentada en la objeción de conciencia. Usted me puede obligar a mí, me puede obligar a hacer una determinada cosa, pero yo me puedo negar a hacerla alegando que eso que usted me obliga me repugna a mi conciencia y me violenta hasta un extremo que me crea una insatisfacción de indignidad. Es decir, que esta ley que se disfraza con muchos derechos, es decir, si leemos la exposición de motivos, que es un conjunto de medias verdades, entre otras cosas dice que la ley es para evitar el sufrimiento. Ya nos dirá ahora mismo nuestro compañero de paliativos que eso está más que solucionado y sin crear ningún problema. Pero, por ejemplo, dice que ahí se pretende conciliar todos los derechos. Yo llevo ya algún tiempo y hablé en la Academia Nacional de Medicina sobre esto. En el tiempo de los derechos, también los del médico. Es decir, los pacientes tienen derechos y están reconocidos, pero nadie habla de los derechos de los médicos. Es que los médicos realmente no constituyen un colectivo que hoy día se encuentra amenazado desde muchos puntos de vista, que merece protección. Es obvio que el colectivo de los médicos merece protección, y merece una protección en la medida en que hay que defender aquello que constituye la esencia de la medicina. Y la esencia de la medicina es lo que ha sido tradición en las funciones de la medicina: diagnosticar, curar cuando se pueda, aliviar siempre y ayudarle a los pacientes. En esa propuesta nunca está la muerte, nunca está la muerte. Y por eso es un derecho fundamental de los médicos el poder seguir planteándose su juramento, aquello que cuando entraron en las facultades de medicina se plantearon. Yo entonces como umbral pues he venido a hablar de mi libro, y el hablar de mi libro es el plantear que, como diría Cela, el que aguanta acaba venciendo. No nos podemos rendir rápidamente a hacer el juego de los que presentan, los que pretenden que nos han satisfecho regulando la objeción de conciencia. La objeción de conciencia puede ser de dos tipos: la objeción de conciencia legalizada y la objeción de conciencia ilegalizada. La verdadera objeción de conciencia es la objeción ilegalizada. Es decir, el que objeta se opone a realizar un hecho que vincula a su dignidad y vincula a lo más sagrado de su yo, que es el no hacer algo que le repugna a su conciencia. Cuando se legaliza, es decir, como pasó primero con el servicio militar, después con la ley del aborto y ahora con esta ley, cuando se legaliza, el hecho del conflicto ético no desaparece. Por el hecho de que a mí me digan que pueda objetar, obviamente que puedo objetar. Si eso no me lo tiene usted que dar como una dádiva, si es un derecho natural mío, yo objeto. Y objetaré siempre aquello que yo entienda que repugna a mi conciencia. Entonces, las
Objeción legalizada, aquella que el Estado te concede como una dádiva que realmente no tiene capacidad para darla porque ya la tengo yo, porque ya nazco con esa posibilidad de tener mi libertad de conciencia, genera automáticamente, según los juristas, yo le he dado a usted la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia y a cambio se la regulo. La objeción de conciencia no se puede regular. Los hechos objetables no se pueden regular. Hay, evidentemente, una posibilidad de que sepamos que no se puede objetar a cualquier cosa. O sea, si el individuo quiere que objete. Pero se podría llegar a objetivar que un hecho objetable tiene que tener unas características. Tiene que tener una característica que sea evidentemente un hecho moral y que sea un hecho que prácticamente la inmensa mayoría de las conciencias le puede afectar. Es el caso, estamos hablando aquí de aceptar o no aceptar, ayudar a morir o más allá todavía de ejecutar a una persona. Ese es un hecho de un contenido moral evidente y por tanto es un hecho objetable. Y luego habrá otra serie de circunstancias en las que habrá elementos que no se pueden objetar. En definitiva, yo tendría más cosas que decir, pero Ismael, me parece que ya no. Ahora aprovechamos en el coloquio, ustedes me preguntan y yo contesto. Pero fíjense lo que decía don Gregorio Marañón. Decía que la mayoría de los problemas de ética médica que con frecuencia se plantean deben resolverse con arreglo a la ley común. Yo estoy de acuerdo. La inmensa mayoría de los problemas o son un problema de educación, cosa bastante escasa en nuestro tiempo, o son problemas que la ley normal, la ley común puede haber resuelto. Pero los verdaderos problemas de conciencia, decía Marañón, no hay ley que valga ni otro juez que nuestra propia conciencia. Por tanto, en esta regulación que se pretende hacer ahora en los colegios médicos, la ley escrita, la ley promulgada, es ahora mismo una ley en blanco, porque dice una cosa que los objetores lo tendrán que decir previamente y se inscribirán previamente. ¿Pero objetar a qué? En la ley hay cosas que yo las aceptaría perfectamente. No tendría ningún problema en aceptar que yo pueda informarle a una persona que quiere asumir una eutanasia, yo le puedo informar, le puedo razonar con él en el ámbito de la ética y de ahí puede salir, porque a lo mejor el individuo dice, pues lleva usted razón, es mucho mejor acudir a los cuidados paliativos que me van a crear menos problemas. Es decir, ahí en el desarrollo, en el íter que se produce desde que una persona piensa que podría acogerse a una muerte anticipada hasta que se ejecuta, hay una cantidad de pasos intermedios en el que probablemente la inmensa mayoría de los médicos no objetarían porque estarían dispuestos a ayudar. Ahora, ¿cómo vamos a decir a priori? Yo me inscribo como objetor ¿de qué? ¿Que yo objeto la ley entera? Bueno, yo objetaría la ley entera por un precepto previo a eso, pero no por muchas de las cosas que en la ley se establecen. Y en segundo lugar, que también se han apresurado ya muchos colegios a intentar, es establecer el registro de objetores. La ley lo único que dice es que debe de haber un registro para que este servicio que se va a incorporar a la cartera de servicios, pues se tenga posibilidad de organizarlo, los jefes de servicios tengan posibilidad de organizarlo. Pero es que para eso no hace falta ninguna lista. Yo le digo a mi jefe de servicio, mira, en la aplicación de la ley puedes contar conmigo en estas fases del proceso. No cuentes conmigo para que yo ejecute la eutanasia. Y para eso yo no tengo por qué exponer públicamente cuáles son mis creencias, mis convicciones y hacer una exposición de mi identidad personal, cosa que me puede traer consecuencias o no traérmelas, pero me las puede traer.
en definitiva, creo que hay razones más que sobradas para que esta ley, que no ha sido discutida, se discuta. Estoy de acuerdo absolutamente con lo que dice el profesor Fernández Creuer, que aquellos médicos que quieran y estén de acuerdo con la ley, yo no me voy a oponer, porque, entre otras cosas, lo que distingue la objeción de conciencia de la desobediencia civil es que en la desobediencia civil uno se hace activista. En la objeción de conciencia no, el objetor objeta y lo que hagan los demás pues es su problema. Y entonces aquí realmente lo que hay que hacer es garantizar la libertad de todos y cada uno de los médicos, que todos y cada uno de los médicos actúen en libertad, que sean amparados por los colegios, pero fundamentalmente que sean respetados por los compañeros médicos y por la sociedad. Pues nada, gracias.